comunicado emitido este domingo por la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada, se afirma que su actividad está en riesgo ante el veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley que regula a las compañías de medicina prepagada, el que establece un sistema de copago, es decir, que los seguros privados de salud paguen al IES y a la red de salud pública por las atenciones que den a sus asegurados. El comunicado lo firman las aseguradoras médicas más grandes del país, Salud S.A., Humana S.A., BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. y Ecuasanitas S.A. Estas empresas señalan que 900.000 personas utilizan este sistema, de las cuales 430.000 son además afiliados al IES y sobre quienes se deberá aplicar el copago. Nos acompaña hoy Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido. Gracias, Gabriela, y a su orden siempre. El problema es el veto al proyecto de ley. Sí, efectivamente, el veto, que en su disposición quinta establece este sistema de copago, que significa una carga en términos de siniestralidad, de riesgo, para las empresas de medicina prepagada que difícilmente van a poder soportar, salvo con un incremento sustancial del valor de las pólizas, todo lo cual en un mercado que está en contracción por la iliquidez va a suponer seguramente muchas desafiliaciones. Nos estamos moviendo en esa dirección básicamente porque una vez más se construye la política pública sin el debido concurso de todos los actores, de los interesados, inclusive para tener todos los elementos de juicio, de carácter técnico, para que las cifras de alguna manera coincidan. Me voy a permitir señalar un cuadro de un estudio de la Dirección Actuarial del IES, en donde se hace un cálculo artificioso de las utilidades de las empresas de medicina prepagada por 221.5 millones de dólares correspondientes al año 2014, pero como se podrá apreciar, en varios casos se considera que ingresos y utilidades son lo mismo, sin considerar el factor de costos o de gastos que evidentemente van a mermar la utilidad. La realidad sea dicha de que, claro, considerando sobre la base estos 221.5 millones de dólares para 2014, dijeron, estas empresas tienen mucha plata, pero en realidad, de acuerdo a los estudios auditados de la Superintendencia de Compañías, las utilidades son de apenas 12.8 millones de dólares para ese año. Pero se basa en un informe que emitió el SRI y también la Superintendencia de Compañías. El punto, Gaby, es que en definitiva este informe parte de una premisa falsa. En última instancia, la medicina prepagada en términos de política pública debería ser objeto de incentivo y no de desincentivo, pero si comparamos el incentivo que se creó en la ley de incentivo tributario versus este desincentivo, obviamente este pesa muchísimo más. Porque, como decía hace un momento, no creo que sea una solución en términos de la red de salud pública del país debilitar a las empresas de medicina prepagada, porque finalmente operan como barrera de primera instancia para soportar toda la presión de demanda de servicios. Además, es importante destacar, Gabriela, perdón, es importante destacar que son más de 900.000 afiliados a la medicina prepagada y están ahí pagando una póliza porque desgraciadamente los servicios de salud pública no son buenos, son deficientes, tanto en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, con el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, solamente la derivación de la atención que se hace en hospitales y clínicas privadas derivadas del IES cuesta como 71.5 millones de dólares. A eso usted tendría que agregarle lo que corresponde a atenciones directas en el IES, igualmente atenciones directas en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Eso significa aumentar desproporcionalmente la siniestralidad de las empresas de medicina prepagada, porque obviamente este rato no hay un estudio claro de cuánto eso sería, pero si hay una base de 71.5 millones y las utilidades son 12.8, evidentemente estas empresas van a quebrar, salvo que aumenten, repito, considerablemente el valor de las pólizas en perjuicio de esos más de 900.000 ciudadanos que las poseen y que realmente toman como una primera opción de atención
ir a las empresas de medicina prepagada. Y vamos a ver, porque ya hay consecuencias, pero quería hablar justamente de los incentivos. Hay otro proyecto que también recibió el veto parcial del presidente Correa. Me refiero a la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios. El mandatario reconsideró y plantea que todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, que afilien a sus trabajadores a la medicina prepagada, tendrán el 100% adicional en la deducción del impuesto a la renta. Esta propuesta, según el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, incentiva a los empresarios para que puedan establecer planes de medicina prepagada para sus trabajadores, con lo cual se descongestiona la atención de salud y permite una atención más ágil para las personas que solo tienen una opción. ¿Está de acuerdo con esto? Pero justamente esa es la paradoja, que por un lado crean un incentivo, pero por otro lado un desincentivo que es mucho mayor en términos de impacto económico, porque si nos movemos un escenario que las tarifas de medicina prepagada van a tener que aumentar 50% al menos, evidentemente no va a haber manera de aprovechar este otro incentivo, porque las empresas en un escenario de problema de liquidez ciertamente van a pensar dos veces si renuevan o mantienen su póliza, porque el costo va a ser considerablemente mayor. Bueno, y hablábamos de que ya hay consecuencias. Una carta de la empresa Salud S.A. empezó a circular entre sus clientes la tarde de ayer. En ella se expresa que la vigencia del nuevo cambio normativo constituye una circunstancia de fuerza mayor que les impide mantener las condiciones actuales del contrato de medicina prepagada y advierten con 30 días de anticipación la terminación del contrato. ¿Por qué se ven obligados a finiquitar los contratos corporativos? Porque justamente lo que he venido diciendo, el costo de la prestación de la medicina prepagada va a aumentar de tal manera de que sencillamente el mercado no va a responder. ¿En qué porcentaje? Y como han incrementado desproporcionadamente el riesgo de siniestralidad, es decir, obligaciones que tendrán que cumplir las empresas de medicina prepagada, ciertamente no habrá manera de atender este requerimiento, porque le va a generar a las empresas una descompensación económica, una pérdida considerable que no están dispuestas a aceptar, y esa es la razón por la cual se presenta esta carta, que de alguna manera ratifica lo que nosotros hemos venido sosteniendo, de que esta política pública, esta disposición quinta del veto presidencial, que por lo demás no se discutió en el seno de la Asamblea Nacional, de manera tal de que llama poderosamente la atención que se la haya incluido. Da la impresión de que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución, porque piensa que por esa vía va a poder resarcirse de decenas de billones de dólares. Pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación absolutamente precaria, que es lo que se está demostrando con la carta que usted acaba de enseñar en pantalla. ¿Incremento de las pólizas en qué porcentaje? Lo decía, alrededor del 50%, inclusive más, por las cifras que estamos señalando. Mire, la siniestralidad de las empresas de medicina prepagada, considerando nuevamente base del año 2014, son aproximadamente 290 millones de dólares. Si por las atenciones derivadas del IES usted tiene 71.5 millones y a eso le agrega las atenciones directas que haya, tanto en hospitales, clínicas, centros de salud del IES como del Ministerio de Salud Pública, a una base de más de 900.000 afiliados o personas que tienen póliza, obviamente eso va a aumentar de una forma desproporcionada, a lo cual usted le podría agregar factores, por ejemplo, como el hecho de que en la ley le incluyen la obligatoriedad de afiliar a las personas de la tercera edad, inclusive enfermas, de manera tal de que frente a esta situación es obvio que las empresas de medicina prepagada van comenzando a hacer distintos tipos de ajustes. ¿Cuál sería entonces la solución? La solución sería de que evidentemente en el conocimiento del veto presidencial, la Comisión de la Salud, al elaborar su informe, considere todos estos argumentos que se están exponiendo, que hay una base técnica falsa para efectos de establecer este copago que va a generar un debilitamiento del sistema de medicina prepagada en desmedro del interés propio del Sistema Nacional de Salud Pública, porque como he venido diciendo reiteradamente, finalmente la medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta, o si va a una emergencia no tiene que esperar 6 u 8 horas, y es la razón por la cual la gente se sacrifica y paga de más, porque finalmente es una obligación del Estado
una obligación de carácter constitucional, impartir salud universal y gratuita. Y lo es también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual empleadores y trabajadores pagan puntualmente todos los meses valores para efectos de garantizar esta prestación. Así que, lamentablemente, yo veo que hay un enfoque de política pública equivocada y esta debería ser sujeta a rectificación. Caso contrario, vamos a estar expuestos a la carta que usted me señalaba o la mostrábamos hace un momento, en donde se indica que las empresas comienzan a hacer sus ajustes en desmedro de una política pública que debería apuntar al fortalecimiento de las empresas de medicina prepagada, no a su debilitamiento. Muchas gracias a Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial, por acompañarnos aquí en Contacto Directo.